Hola, soy Alejandra y vamos con el primer repaso de un curso de milagros que corresponde a la lección 51, pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su armonía, desde su paz, desde su alegría, desde su sabiduría, y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús y en pro de la voluntad del Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La primera lección que vamos a repasar es: nada de lo que veo tiene significado. Y entonces todo lo voy a explicar a través de ejemplos. Muchos de los teóricos nos dicen que cuando llegaron los españoles a América, como nosotros no teníamos registrados, los indígenas de América no teníamos registrados lo que era un barco, no lo vimos, no lo teníamos en la mente porque todavía no sabíamos qué es. Cuando lo vimos creímos que eran dioses, y entonces les dimos nuestro oro, nuestra riqueza, ¿cierto? Pasa lo mismo, y pongo otro ejemplo, cuando tú le dices a alguien que vaya a tu cuarto y que en tu cuarto hay una cartuchera con colores, y esa persona entra a tu cuarto y no la registra, no la ve porque no la tiene todavía señalada en su cabeza, y tú vas y la encuentras. Pero antes de eso esa persona le dice de qué color es y cuánto mide, y uno dice, ay, venga, hoy yo la busco porque usted no encuentra nada. Y no es que no le encuentre nada, sino que como nosotros tenemos un pequeño mundo cada uno, pues cada uno registra lo que es importante para cada quien. Por lo tanto, nada de lo que veo tiene significado si yo no se lo doy, ¿cierto? Entonces, si yo le mostrara a una tribu lejana en donde todavía no han llegado este bolígrafo, ellos no sabrían qué es. Por lo tanto, no le darían un significado. El significado se lo doy cuando ya empiezo a conocer ese objeto y cuando también le meto una emoción, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si alguien ha usado estos bolígrafos que se llaman bolígrafos Bic y lo ha metido en su uniforme de colegio, que era blanco, y este tenía un problemita al principio de su fabricación, y era que se manchaba la blusita ahí. Cada vez que vean este bolígrafo, no solamente va a decir que sirve para escribir, sino que ustedes ya tienen grabado que si se lo meten al bolsillo y que si no cuidan y lo tapan bien, seguramente van a mancharse, y ustedes ya lo hacen. Entonces es una emoción la que generamos así, es un recuerdo, y ya le hemos dado un significado. Ojo con el bolígrafo Bic porque mancha. Eso es. La segunda, le he dado a todo lo que veo, todo el significado que tiene para mí. Entonces yo hablaba en Navidad, ¿cierto?, con el tema de los farolitos. En Navidad, para nosotros los colombianos, el 7 de diciembre es una de las fechas más importantes porque es el día de las velitas, y entonces en cada pueblo de Colombia se prende una velita para iluminar el camino de la Virgen, porque el 8 de diciembre es el día de la Virgen. Por lo tanto, para todos los colombianos, no importa dónde vivan, van a salir, van a poner velitas, van a rezar por cada familiar, van a pedir deseos y van a esperar que se consuma esa velita, porque ese es el significado. Ahora, si viene otra persona y no lo vivió, no lo cree así, pues simplemente dice, ay, qué bonita esta tradición, chévere, y ya. Pasa lo mismo con el Día de Muertos en México, ¿no? Entonces llevan su comida, celebran a los que ya se fallecieron, ponen sus fotos, hacen toda una reverencia a ese día. Para ellos tiene un significado, pero para nosotros no. Por lo tanto, no hay una, digamos, una verdad absoluta, porque cada uno desde su creencia le da significado a cada cosa, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos diferencias con los demás, es porque tenemos una diferencia en el significado, ¿cierto? Entonces, por eso, cuando ustedes tengan una relación, tengan claro que le pregunten a la persona qué es una relación para usted, porque para una persona una relación es tener una pareja y ser abierto y tener otras parejas. Para otros es el romance total, para otros es sexo, para otros es compartir dinero, para otros es compartir momentos. Ahora, si tu significado está en desacuerdo con otro significado, pues es ahí en donde se forman los problemas, porque uno asume que todo el mundo tiene el mismo significado y no es así. Por eso, si ustedes ven en algunos países es permitido tener varias mujeres y las puedes mantener, en otros no. Y entonces es de acuerdo a la creencia, al significado que cada persona lee. ¿Es bueno o malo? No, eso es la vida, es la situación que a cada uno le toca vivir. Tercero, corresponde a la tercera. No entiendo nada de lo que veo. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros solamente vemos un pedacito,
pero además ese pedacito está como contaminado con pasado o con futuro. Entonces les voy a contar una historia. Resulta una vez que un monje tenía un maestro y le dice que quiere saber el significado de la vida, que se lo explique porque él no lo entiende. Entonces le dice, vamos a ir a un lugarcito y usted va a observar y usted me cuenta lo que observó y de eso se trata la vida. Y entonces le dice, sí, bueno, y se esconden. Entonces en ese lugarcito había un lago y ellos se esconden detrás de unos arbustos y llega un primer hombre a caballo y le va a dar de agua de beber a su caballo. Y a ese hombre se le cae una bolsa. Una bolsa que supuestamente es muy valiosa, se va, la deja ahí y no se da cuenta que se le ha caído, ¿cierto? Luego viene un segundo hombre, y ese segundo hombre simplemente se la encuentra, se va, le da agua a su caballo y se va. Y luego viene un tercer hombre y está dándole agua a su caballo, y viene el primer hombre y le dice que le entregue la bolsa, que él se le cayó ahí, y él dice, no la cogí, qué pena, yo solamente le di agua a mi caballo. Y él dice, sí. El primer hombre le da una paliza de morir al tercer hombre, ¿cierto? Y le dice que le devuelve la bolsa, que le devuelve la bolsa. Entonces se acaba esa escena y ahí está. Entonces el maestro le dice a su discípulo, ¿qué aprendiste de esta escena? Y entonces ese discípulo le dice que la vida es injusta, que la vida es terrible, que la vida del mundo es un mundo loquísimo. Y él dice, ¿por qué? Porque era injusto. El primer hombre, pobrecito, se le perdió esa plata, y el segundo que se la cogió, pues no tuvo ningún castigo, y el tercero que no, sí. Dijo, tú no has aprendido nada de la vida. Lo que pasa es que en las vidas que nosotros hemos tenido, nosotros hemos nacido muchas veces en diferentes cuerpos de acuerdo a nuestro árbol genealógico. El primer hombre le había robado al segundo hombre en otra vida, y el tercer hombre fue el juez que en vez de defender al segundo hombre, defendió al primer hombre. Por lo tanto, la vida es un dar y recibir, es la ley del círculo, es una causa y efecto. Pero como yo no puedo ver detrás de los actos, yo tengo que ver qué es lo que está pasando ahora, porque habíamos visto que nosotros somos un reflejo de lo que vemos. Entonces, si ponemos atención a la vida, no entendemos nada, pero está pasando y toca verla tal y como es. Si yo le pongo emoción diciendo es que esto es malo, esto es bueno, juzgo y empiezo a hacer, me salgo de la realidad. La escena es así. Entonces, nosotros no podemos ver sino una partecita de todo lo que el Rey del Universo ve. Y entonces no comprendemos que a veces tenemos personas que son maestros, especialmente nuestros papás, nuestros hermanos, nuestra pareja, nuestros hijos, que también elegimos nuestros amigos, y que todas las personas que se nos acercan, todas las situaciones que vivimos son para nuestra evolución, pero no lo vemos. El cuarto corresponde a estos pensamientos, no significan nada. Entonces, en esta lección se habló de que a veces nosotros tenemos unas expectativas muy grandes, especialmente cuando nos enamoramos. Entonces vemos un hombre o una mujer o una persona y nosotros nos enamoramos y creemos en las expectativas y decimos, esta persona es perfecta, no me va a mentir, no me va a ser infiel, va a ser la persona más maravillosa, mire cómo es de limpia, de organizada, pero la persona está bebiendo muchísimo al frente tuyo. Y se toma una botella de vino, 2 botellas de vino, pero tú estás pensando que simplemente ese día estaba contentico o contentica y que toma. Pero la vida te está mostrando que esa persona toma. Luego te encuentras en una segunda cita y pasa exactamente lo mismo, en un tercer día, pero tú estás enamorada de la idea que le diste a esa persona. Finalmente, cuando tú ves que la persona quizás tiene problemas de alcohol o que es un problema, que es un bebedor compulsivo, etcétera, 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 tú le dices, me engañaste. Entonces mi pregunta es, ¿quién se engañó? ¿De quién te enamoraste? ¿De la persona real que estaba tomando vino al frente tuyo o de las expectativas que tuviste? Pues resulta que estos pensamientos no significan nada, y la mayoría de decisiones que nosotros tomamos las tomamos con pensamientos que no existen, no los tomamos sobre la realidad. Por eso cuando veamos las siguientes lecciones que ya hemos visto, como muéstrame el don de la visión, muéstrame la verdad, muéstrame qué está pasando,
¿cierto? Entonces, cuando nosotros podemos vivir en el sagrado presente, puedo coger estos pensamientos y decir, un momentico, estos son pensamientos, ¿qué está pasando en la vida real? Y despertar a la vida, salir de esa matrix, ¿cierto? ¿Para qué? Para tomar decisiones desde lo que yo soy, y que soy alma, pero viendo la verdad. Y cuando yo soy alma y veo una persona que quizás no tiene los mismos valores, que quizás si yo no tomo, ¿para qué me voy a meter con esa persona? Que quizás si no me respeta o no es fiel y yo quiero una relación diferente, pues yo simplemente puedo decir desde el amor, sin sufrimiento, esta persona no me conviene. En cambio, cuando yo estoy en la ilusión, yo digo, ¿por qué? Si era tan bueno, yo voy a hacer que cambie. ¿Qué le pasó? Seguramente yo hice algo malo. Y empezamos a generar una serie de pensamientos frente a esa relación que nos llevan al sufrimiento. Y quinto, nunca estoy disgustado por la razón que creo. ¿Qué significa eso? Muchas veces nosotros siempre juzgamos a las personas por el pasado o por el futuro. Y entonces yo les pongo el mismo ejemplo que les pongo. A veces, como nosotros prejuzgamos, tenemos o expectativas o juzgamiento. Entonces, había una mamá que le dice a la hija que por favor le alcance una frutica, una manzana que hay encima de la mesa, que traiga 2 y que juntas van a comerse las manzanitas. La niña muerde cada una de las manzanas y la mamá le dice, pero por favor, mamita, ¿cómo eres? Tú me quieres dar una manzana mordida, tú siempre ventajosa, tú... Y la niña le dice, no, mamá, lo que pasa es que yo probé cuál era más dulce y yo quería darte la más dulce. Entonces, cuando yo estoy disgustado no por lo que está pasando, sino por lo que creí que estaba pasando, pues nuevamente vengo al tema del pensamiento y a los significados, ¿cierto? Porque yo estoy brava porque pensé que la niña iba a ser ventajosa y la niña no ha sido ventajosa. La niña simplemente mordió la manzana para darme la más dulce, ¿cierto? Entonces, cuando yo no estoy viviendo presencia en la vida, pues yo me salgo del pensamiento y vivo en el pasado, en el juzgamiento, en mis significados, en el ego, y me pierdo la vida. Entonces, ¿qué hace el curso de milagros? Y por eso este repaso es tan bello. Volvernos a centrar en la vida, a decir, un momentico, ¿qué está pasando? Descríbelo. Y para hacer eso ustedes deben aprender a hacer algo. Todos debemos hacerlo, porque a mí a veces me pasa. Por ejemplo, hoy está lloviendo. Entonces yo simplemente digo, cuéntame tu día. Entonces yo cuento, hoy es un día lluvioso, ya se me pasó la gripa, estoy sana y no ha pasado nada más, ¿cierto? Podría contarlo así, que es lo que es, ¿cierto? Porque para eso mi cerebro comprime las ideas, porque no les va a contar todo lo que está pasando en el día. Pero lo más importante es que es un día lluvioso en que yo ya no tengo gripa, ¿cierto? Y que además no ha pasado nada más, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo cuento desde el drama? Terrible, yo estaba tan enferma y esa voz vuelta a nada, no podía ni respirar por los cambios de clima y fuera de eso llovió y cada vez que llueve yo me enfermo y qué tragedia. 2. Tercero, siempre que llueve es terrible porque esta ciudad se vuelve insoportable, los trancones, es el peor día de mi vida. Y yo me acuerdo porque cuando éramos pequeñas llovía, eso se inundaba la calle, se inundaba el día, se inundaba todo, terrible. Y además eso lo hace enfermar a uno, yo me tengo que cuidar porque si no, ¿ves? Entonces realmente, ¿qué es lo que está pasando? Está lloviendo afuera, yo ya me sané y no ha pasado nada. Pues nada, están hablando afuera y se escucha. Vamos a dejar un momentico que acaben de hablar. Entonces, esa es la forma de contar la historia de nosotros. Una, desde lo que es neutro. Está lloviendo afuera, ya estoy sana y eso es lo que pasó. Es un día. 2, con super drama. 3, con super drama. 4, con la historia que tú te quieras inventar. Ahora, en cada una se generó una emoción. En una estuve tranquila, neutra. En la otra ya le metí una emoción. Y en la otra le voy a seguir metiendo varias emociones, ¿cierto? Entonces, ¿de quién depende cómo contar nuestras historias que nos hacemos acá? ¿De los otros? ¿O de cómo yo me estoy tratando? ¿De qué pensamientos? ¿De qué palabra, impecabilidad de la palabra yo estoy impregnando mi vida? ¿Cierto? Entonces, cuando yo tengo claridad en esto, ¿cierto?
pues yo puedo contar la historia como es. Y les cuento de pronto algo que me pasó en una terapia un día y me pareció maravilloso, porque siempre que yo hablaba con la muchacha, la chica me decía que su papá la abandonó, que su papá la abandonó, que su papá la abandonó. Y yo decía, pero... Y un día, pues volviendo a hacer terapia, porque ustedes saben que el ego es bien fuerte, yo le pregunto que qué trabajaba su papá nuevamente. Y ella dice, no, es que mi papá era muy trabajador, él trabajaba en una multinacional y tenía que irse porque él era vendedor y pues se alejaba porque tenía que irse a vender en diferentes países y luego llegaba, los trataba. Entonces yo le decía, y entonces, ¿por qué tú dices que él te abandonó? Y entonces ella como que se despierta y dice, wow, él no me abandonó, él trabajaba. Y a partir de eso ella se creó una historia, digámoslo así, una energía, que siempre decía que sus parejas, que sus familiares la abandonaban, y no, realmente simplemente cada uno tenía que hacer. Y entonces volvemos al libro de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, ¿cierto? No te tomes nada personal, simplemente la gente se va, trabaja, hace sus cosas, pero no nada contra ti. Lo que pasa es que nuestra mente, con esos dramas, como les expliqué ahorita, en ese lenguaje que nosotros utilizamos tan mal utilizado, pues nos metemos una confundida y sufrimos por algo que no está pasando. Entonces, lo que nos dice el curso de milagros es, limpia todo esto, no le des tanto significado a las cosas, no trates de entender nada, vive el sagrado presente, disfrútate de la vida y recuerda que tú eres alma, que tú eres hijo del amor, de la perfección, de la eternidad. Entonces cada uno se los conté con un pequeño cuentico, espero haber sido clara. Disculpen que estoy grabando en un lugar en donde es muy cercano y entonces entran personas, salen personas y se escucha todo. Muchas gracias por verme, muchas gracias por sus comentarios que han sido muy lindos, muchas gracias por tanto amor.